Pública y Familia, Gobernanza y Corresponsabilidad Educativa. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por conectarte con Pura Noticia Matinal. Hola, buenos días, Camila, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco cuál fue el objetivo, cierto, central de este Congreso Regional de Educación Pública y Familia y por qué era necesario impulsarlo al término, cierto, del año escolar, del año educativo. A ver, yo creo que es muy importante el poder tener una reunión de esta naturaleza, particularmente con los centros de madres, padres y apoderados de toda la región, pero también asistieron de otras regiones del país. Y en particular porque la educación pública ha sufrido transformaciones muy relevantes durante los últimos años. Hemos visto cómo los SLEP han empezado a tener un rol protagónico como sostenedores de la educación pública y en la práctica la ley también establece un rol fundamental a los centros de padres. Sin embargo, subsisten brechas en la aplicación de la ley que llevan a que efectivamente ese rol que tienen los padres y apoderados no sea el estratégico que hoy día debieran tener en la implementación de la ley. Entonces, creo de que es fundamental poder entender cuál es el marco jurídico que ampara la participación de estos organismos dentro de las definiciones del plan estratégico educacional, de los planes de mejora, del plan de convivencia, que son elementos fundamentales para poder hacer un ejercicio adecuado de la protección del rol que tienen los padres y cuidadores en la educación de sus hijos. Y por lo tanto era muy importante también entender que, si bien es cierto, esta ley regula esa participación, hay una ley que es superior y que es la ley de garantía, la ley del Sistema de Protección Integral de la Niñez, la ley 21.430, que establece como principio fundamental el derecho preferente de padres y cuidadores, algo que no es nuevo, algo que está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, algo que está consagrado en la Convención Americana, en el Corpus Juris de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, es aquel rol que cumplen los padres en la protección, en la selección de aquellos elementos que consideran adecuados en materia educativa para sus niños, que está consagrado en todo el órgano internacional, pero también en nuestra legislación nacional. Entonces, entender la ley 21.430 amparando la ley 21.040, es decir, esta ley de sistema de garantías para la niñez, dándole cuerpo, dándole forma a la ley de educación pública, era fundamental para poder entender también que hay una acción que tienen que tener los centros de padres y apoderados en estas materias, fundamental como garantes de derechos de la niñez, incluso como la primera línea de garantía dentro de la localidad, dentro del barrio. Y por eso requiere de una articulación con las oficinas locales de la niñez, requiere de una articulación con los municipios. A nosotros nos puso muy contento ver, por ejemplo, encabezando la delegación del Quisco al alcalde del Quisco, que ya está pasando en los colegios al SLEP. Y sin embargo, entiende que precisamente la ley de garantía hoy día municipaliza la protección de la niñez y por lo tanto él sigue teniendo un rol fundamental, no solo en el marco de la ley de educación pública, sino que es la protección integral de la niñez. Marcelo, y desde tu experiencia, ¿cierto? Hablábamos de los SLEP. ¿Cuáles creen tú que en la actualidad, hoy en día, son los principales desafíos que enfrentan estos servicios, ¿cierto?, locales de educación pública, particularmente en nuestra región de Valparaíso? Mira, Valparaíso combina, por así decirlo, varias dimensiones que son tremendamente complejas para administrar desde el punto de vista de un SLEP. Alta vulnerabilidad social, problemas de salud mental, acceso también a la salud física, violencia e inasistencia escolar. Esos son como los ejes que hoy día, más allá de lo académico, más allá de la calidad de la educación, que es fundamental y que estamos viendo que requiere todavía un proceso de instalación mucho más largo en el tiempo para poder mostrar resultados efectivos en materia de calidad de la educación. Hoy día es crítico el nivel de ausentismo crónico que tiene la región, los problemas de convivencia escolar, la violencia y por supuesto que elementos que son factores determinantes de la salud que están en los territorios de Valparaíso. O sea, la alta vulnerabilidad social de algunos barrios, la falta de conectividad en algunos otros, etcétera. O sea, lo que conlleva la administración conjunta de varios municipios es también perder esta lógica de la localidad, esta lógica del territorio específico. Y por eso que es tan importante el rol que cumplen los padres y apoderados, porque son los verdaderos sensores de la realidad local.
Entonces, su participación tiene que estar garantizado en los lineamientos que tiene el SLEP, pero también en la participación que tienen que tener en cada uno de los espacios individuales, como son los colegios, donde los directivos tienen que reconocer el rol efectivo que tienen los centros de padres y apoderados. No es solamente en el espacio de hacer un bingo, de recuperar algunos recursos de emergencia, no. Hay una estrategia de prevención, que se materializa con el trabajo de los centros de padres y apoderados. El poder, por ejemplo, prevenir, llegar antes con una oferta temprana de prevención social, es también rol de padre y apoderado. El poder seleccionar programas preventivos basados en evidencia, que apoyen las habilidades socioemocionales, que apoyen a la parentalidad, que apoyen todos los elementos necesarios para construir factores protectores frente a los factores de riesgo que están presentes en una realidad como la de Valparaíso. Partiendo, por ejemplo, con aumentar la retención escolar, con aumentar el reingreso educativo, con preocuparte de desarrollar habilidades socioemocionales, tener un buen plan de convivencia que te permita efectivamente reducir los niveles de agresión que hoy día hemos visto que lamentablemente han ido aumentando en el número de denuncias que se presentan a la Superintendencia de Educación. Marcelo, también te quiero llevar a otro tema, porque en el Congreso, ¿cierto?, se discute, está a puertas de ser aprobada esta ley que prohíbe el uso de dispositivos móviles al interior de los colegios. Tú hablabas de convivencia escolar, ¿cierto?, de la violencia que tienen algunos jóvenes en las aulas y en los recintos educativos. ¿Tú crees que esta ley ayuda efectivamente a algo en esa materia? O sea, de todas maneras, hay veces en que las leyes, los marcos normativos tienen que dar una contribución importante para el acuerdo que tengan los padres y apoderados. Y es muy importante mandar una señal. Efectivamente, el uso temprano de celulares por parte de los niños genera situaciones complejas, falta de regulación emocional, falta de empatía, desarrolla conducta agresiva. El uso muy temprano de los celulares es tremendamente dañino para los niños, genera un cambio en el circuito de recompensas. Prácticamente las investigaciones que se están viendo en el extranjero muestran lo nocivo que es el uso desde formas tempranas. Nosotros somos parte de la Society for Prevention Research, la organización más grande de investigadores en materia de prevención social. Y ya desde varios años venimos estudiando este fenómeno y las consecuencias han sido devastadoras. Por lo tanto, me parece que es una buena señal de la autoridad, y te lo digo porque yo por cierto que uno preferiría siempre que estas materias las decidieran los padres y apoderados, pero a veces no está el consenso y acá se requiere de que todos los padres estén de acuerdo. Es como cuando pasa a fin de año y viene la fiesta de fin de año y quieren todos barra libre y hay niños que son obviamente menores de edad y tenemos que ser súper claros con eso. ¿Ah? Y pasa que muchos papás dicen, no, yo creo que es bueno que los niños tomen algo porque así aprenden a tomar y aprenden a regularse. No, no es así. Y le generan un tremendo daño. Y cuando falta ese acuerdo social, se genera un daño colectivo. Entonces, creo de que apunta correctamente a poner límites al uso inadecuado de la tecnología al interior de las salas de clase a temprana edad. Ahora bien, cuando eso se transforma en un recurso pedagógico, está regulado, está mediado por un adulto responsable que es el profesor, evidentemente se puede hacer un uso criterioso. Pero son condiciones que son necesarias hoy día para poder proteger a los niños de no solamente la adicción a las pantallas, sino que también la exposición a condiciones muy graves, a vulneraciones muy graves, como por ejemplo el acoso sexual, o como por ejemplo el acceso a la pornografía, o el acceso a situaciones que le van a generar un daño de carácter permanente a los niños. Por eso que no, a mí me parece que va en la línea correcta. A veces el Estado tiene que dar señales potentes y los padres y apoderados, si bien es cierto, tienen una determinación en su proyecto educativo, muchas veces esta herramienta les sirve para poder amparar esa determinación. Exacto, porque muchas veces uno como padre también, sobre todo con los adolescentes, uno toma las decisiones, da la directriz clara y aún así el estudiante después sale de la casa y hace lo que quiera. Así que estas medidas que son más, que vienen de una institucionalidad, ¿verdad?, siempre nos sirven a todos, mientras como padres también apoyemos y respaldemos esas medidas. Te quiero llevar de regreso a este congreso que hubo hace pocos días acá en Viña del Mar. Esta actividad permitió identificar las brechas urgentes que tienen en gestión, convivencia, aprendizaje o participación de las familias de los miles de alumnos, ¿cierto?, que están escolarizados en nuestro país.
Sí, por supuesto. O sea, yo creo que hubo un consenso muy amplio en la necesidad de capacitación, por ejemplo. Gran parte de los dirigentes que estaban ahí reconocían no tener antecedentes respecto a la implementación de la ley del servicio de protección, del sistema de protección integral de la niñez. Muchos no conocían qué es lo que era una OLN, que era una oficina local de la niñez, cuál es el rol que tenía. Y sin embargo, ese es un marco jurídico potente para el actuar de los centros de padres y apoderados. Entonces, creo que fue muy importante el poder hacer este encuentro de las dos leyes, de la ley 21.430 y de la 21.040, de poder decir, mira, la 21.040 que les da un rol, además establece en la ley del sistema de protección integral ese rol preferente de padres y cuidadores para que puedan ejercer ese rol adecuadamente, puedan tener una participación activa, puedan trabajar a nivel comunitario, porque esto no se hace solo, Camila. Esto, el ser padre y apoderado, el construir una red en torno a la protección de la niñez significa tener que trabajar con distintas instancias, con los servicios públicos, con los sistemas escolares, con, qué sé yo, los sistemas de prevención, con el Ministerio de Salud, etcétera, con seguridad. Fíjate que una de las razones principales en la elección de un colegio para un niño hoy día que manifiestan los padres y cuidadores es la seguridad. Y por lo tanto hay que tener acuerdos amplios, por ejemplo en materia de seguridad. Y eso significa hablar con carabineros, significa hablar con la oficina local, significa hablar con el SENDA, significa hablar con la interinstitucionalidad. Entonces, ¿qué te da el marco? ¿Dónde está el marco que te garantiza esas conversaciones? La ley de garantía, la ley 21.430. Es importante que los padres la conozcan, porque es la herramienta que les va a permitir hablar con el intersector, les va a permitir que estos acuerdos se lleven a la práctica. Y por eso que también identificamos que la falta de capacitación es un tema. Hicimos un llamado al gobierno regional para poner recursos para que se formen estos centros de padres precisamente en este tipo de marcos legales, en cómo operan los reglamentos, en cómo operan los procedimientos, en cómo operan las circulares, porque eso les va a permitir ser mucho más efectivo a la hora de exigir la participación necesaria, la vinculación necesaria con las decisiones y con la agenda que van a ir haciendo en cada uno de los territorios estos mismos centros de padres y apoderados. Creo que también es importante tener información que sea accesible, ¿ah? Información de asistencia, información de aprendizaje, información de logros que va teniendo el SLEP, que van teniendo los sostenedores. Es clave para que los padres también vayan tomando decisiones. Y también entender de que esto se hace de manera colectiva, que es necesario de alguna forma crear las condiciones para que ellos puedan participar en la instancia ¿cómo se llama?, de gobierno local, de gobierno comunitario, donde finalmente, por ejemplo, las reuniones de padres y apoderados no pueden ser a las 4 de la tarde. Se tienen que crear condiciones para que los padres puedan participar. Marcelo, y eso va de la mano de reconocer el rol que tienen. Eso pasa tanto cuando a veces en los colegios llaman a los apoderados muy temprano en la mañana, más de una vez a la semana, y a veces uno como padre quiere estar presente, por supuesto, pero también uno entiende que no puede pedir un permiso laboral 3 veces a una semana, ir tantas veces por justamente eso, la accesibilidad que tú hablas, de poder tener quizás reuniones en otros formatos, aprovechar la tecnología para que los padres puedan estar más presentes, porque a veces uno tiene que optar, cierto, chuta, o voy a la reunión o conservo mi trabajo, y claramente no es que uno tenga que optar por una o por otra, pero lamentablemente hay veces que no se puede, que uno como padre quisiera estar más presente, pero son horarios que claramente se hace imposible para muchas personas. Ahí, Camila, te demuestra que, por ejemplo, no basta que la ley lo diga, la ley tiene que reconocerlo, tiene que entender que los centros de padres y apoderados son fundamentales para la implementación de la ley. Y si eso es así, entonces yo genero los mayores esfuerzos para tener participando a los centros de padres y apoderados. Entonces, tenemos que llegar a esa convicción, tenemos que llegar a entender que el proyecto educativo depende de la participación de padres y apoderados, que no son accesorios, sino que son fundamentales. ¿Cómo podemos fortalecer el rol que tienen las familias? Tú hablabas de que conocieran la ley en el fondo, para que se empoderen, sí, ¿cierto?, como padres o como tutores legales, ¿cierto?, que sean más partícipes en la educación de sus hijos. El primer paso es efectivamente conocer la ley. Hoy día hay herramientas que permiten, por la vía de la ley de garantía,
generar exigibilidad por parte de los padres y cuidadores para tener ese espacio garantizado. Por ejemplo, esto que te digo de los horarios, o sea, acá hay un bien superior que es el bien superior del niño, que requiere del acompañamiento de los padres para la educación y por lo tanto se debe ordenar en esas materias el que se den todas las facilidades para que los padres puedan participar en el proyecto educativo. Si no es baladí el derecho de los padres y cuidadores, el derecho preferente de padres y cuidadores. O sea, el respaldo internacional y de nuestra legislación nacional hace que sea uno de los principios fundamentales sobre los cuales se tiene que trabajar dentro de la educación y particularmente en la educación pública. Entonces se tienen que conciliar esos tiempos, pero también se tiene que conciliar la necesidad de contar con un sistema preventivo, como por ejemplo, cómo generamos retención escolar, cómo nos preocupamos del reingreso educativo de los niños cuando han abandonado el colegio, cómo nos preocupamos del consumo de alcohol y otras drogas que empieza a edades a lo mejor preadolescentes, cómo nos preocupamos, por ejemplo, de la adicción a las pantallas, cómo nos preocupamos de la violencia, tanto al interior del colegio como en los recreos o afuera del colegio. Entonces, bueno, todos esos elementos tienen sistemas que están anclados en el sistema de protección, tienen actores fundamentales que garantizan la potestad administrativa, que son las oficinas locales, y que hay que hacerlas funcionar con propiedad. Es cierto que hoy día estamos en un proceso de implementación y ha sido complejo, particularmente para que las oficinas locales puedan gestionar el sistema preventivo, pero también con articulación pública o privada podemos hacer algo. Nosotros como Fundación San Carlos de Maipo hemos apoyado a distintos municipios llevando oferta preventiva basada en evidencia financiada por empresas. Entonces tenemos que considerar la amplitud de los que participan en un territorio en este rol de cogarante, empresarios, empresas privadas, ONG, etcétera. Todos podemos colaborar, pero tenemos que ser comunidad, tenemos que hacer una comunidad en torno a la comunidad escolar. Exacto, y como se dice, cierto, al final los niños son el futuro de nuestro país y todos tenemos que ser parte y la comunidad entera tiene una responsabilidad. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, te agradezco por este contacto con Pura Noticia Matinal y sin duda nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, un abrazo a todos. Gracias, Marcelo.